Ok, chicos, buenos días. Vamos a dar inicio al tema que corresponde al día de hoy. Específicamente lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con el contenido teórico respecto a herencia y polimorfismos, que son elementos del paradigma de programación orientada a objetos, y que eso nos habilita obviamente a disponer de estructuras a partir de este punto, dentro del cual o dentro de las cuales pues obviamente utilizamos nosotros como programadores, eh, si se quiere, como especie de artificios que nos permiten concentrarnos en las fases de diseño y arquitectura, y evidentemente tener la posibilidad de disponer de elementos tales como digamos tipos de datos, y que evidentemente esos tipos de datos sean compatibles con las propuestas que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, si no tenemos ningún tipo de comentario respecto a lo que llevamos hasta el momento en el curso, pues vamos a dar inicio con el tema de herencia y polimorfismo, y evidentemente vamos luego a un apartado práctico que sería el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿vale? A ver, ¿alguna pregunta por acá? ¿Vamos bien? Ok, entonces respecto al tema de herencia y polimorfismo, digamos que son técnicas que representan elementos de programación orientada a objetos, dentro de los cuales nosotros vamos a absorber algunos elementos que vienen de otros lenguajes de programación, y en ese sentido para nosotros una herencia simplemente es una relación que existe entre dos clases. Esas clases las vamos a llamar clase base y clase derivada, ¿ok? ¿Quién va a representar? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? A ver, vamos a silenciar por acá. De tal manera entonces que nosotros vamos a tener que incluir esa relación cuando existan, digamos, vínculos directos entre dos o más clases, y esos vínculos directos establecen asociaciones que pueden ser bien sea físicas o lógicas, o bien sea mecánicas. Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que de aquí en adelante existen relaciones dentro de las cuales un objeto de una subclase puede tratarse también como un objeto de la superclase. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo en Java planteamos como punto de partida que toda clase que yo escriba deriva de la clase Object, es decir, que Object viene siendo la clase base de toda clase desarrollada en clase Java, pues entonces eso nos habilita a tener la posibilidad de escribir un objeto, y que ese objeto yo lo puedo asignar a la clase Object sin problema, ¿ok? Porque obviamente eso es lo que está planteando justamente esta característica que nosotros estamos analizando, ¿vale? El siguiente punto tiene que ver un poco con qué vamos a hacer nosotros para poder diferenciar un esquema de composición de clases, que es un concepto básico en donde uno de los atributos de la clase pertenece a otra estructura previamente definida, y eso lo hemos visto ya cuando hemos creado un arreglo o un tablero de piezas, o cualquier combinación de estructuras de datos que nosotros hemos venido manejando. Ahora, cuando hablamos de un esquema de, evidentemente, de relaciones de herencia, se establecen jerarquías dentro de las cuales vamos a tener, por ejemplo, la clase persona, y de la clase persona pueden derivar distintas clases, por ejemplo, la clase estudiante, la clase profesor, la clase empleado, etcétera, ¿ok? En donde lo importante es que esta relación de herencia prefija el hecho de que nosotros podemos asignar a un elemento de la clase estudiante como objeto, evidentemente, a un tipo de dato de la clase persona, ¿vale? Entonces, esa asociación, digamos que es lo único nuevo que nosotros vamos a estar manejando, ¿vale? Que sería, digamos, estructuralmente una jerarquía de relaciones de herencia que se establece obviamente como punto de partida, ya lo vamos a ver en las láminas siguientes, que la clase padre de toda clase Java es la clase Object, ¿vale? En la clase Object tenemos algunos métodos, y eso establece ciertos comportamientos en esas clases que nosotros vamos a crear de allí en adelante. Entonces, como
elemento de diseño, ¿qué significa esto? Bueno, que nosotros podemos tener una clase con unas características que representa, digamos, nuestra clase base o superclase, y unas clases derivadas que van a ejecutar un proceso de ampliación de campos, es decir, voy a considerar los campos que tiene la persona, por ejemplo, pudiera ser el nombre, la fecha de nacimiento, la ciudad donde ha nacido, etcétera. En cambio, dentro de un estudiante tendría todos los datos que tiene una persona y añadimos los datos específicos que tiene un estudiante. Por ejemplo, la carrera digamos que está cursando, cuáles son sus profesores, cuáles son las asignaturas que ha aprobado y la nota evidentemente aprobatoria, cuáles son las asignaturas que está cursando actualmente en este periodo, etcétera, etcétera, ¿ok? Por el lado del profesor, pudiéramos tener todos los datos que tiene una persona más los datos que tiene un profesor, por ejemplo, cuáles son las asignaturas que dicta, el departamento de adscripción, digamos cuál es la profesión que tiene, cuál es el grado académico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ese proceso entonces establece que a partir de esta clase base o superclase vamos a generar un proceso de ampliación de información adicional que va a tener el profesor, evidentemente que también es un dato tipo persona, ¿ok? Cuando decimos que también es un dato tipo persona, muchachos, lo que básicamente estamos diciendo es que en Java y todo el lenguaje que maneje relaciones de herencia, nosotros podemos tomar un objeto de la clase profesor y asignarlo a un objeto de la clase persona, ¿ok? Y luego vamos a ver cómo es que está ocurriendo eso desde el punto de vista interno, por qué esas, digamos, relaciones de herencia me permiten hacer ese, digamos, ese proceso de asignación tan característico y efectivamente qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de memoria con esa asignación que yo estoy generando, ¿vale? Entonces, digamos que serían los elementos internos a los cuales apuntaríamos con un proceso de evaluación de distintos tipos de datos que se pueden manejar dentro de la estructura, ¿vale? Me voy a permitir revisar por acá, no tengo ninguno pendiente por entrar, ¿vale? Continuando entonces con la clasificación de los mecanismos de herencia que tienen los lenguajes de programación y específicamente el nuestro en lenguaje Java, generalmente abordamos estructuras en donde la relación de herencia puede ser simple si la, digamos, estructura de la cual estamos generando una clase derivada proviene de una sola clase base, ¿ok? Es decir, que esta relación es unidireccional, ¿vale? En este sentido voy hacia arriba y apunto a una sola superclase o clase base. Mientras que en otros lenguajes de programación, evidentemente existe la posibilidad de mantener un esquema de herencia múltiple, es decir, que una clase pueda tener una o más clases bases, ¿ok? En el caso particular del lenguaje Java, eso se elimina para digamos, reducir al máximo cualquier tipo de ambigüedad que se pueda generar, evidentemente al mantener un esquema polimórfico, conceptos que nosotros vamos a ir viendo justamente en las láminas siguientes cuando hagamos ejemplos de asignaciones de distintos tipos de datos. Entonces, está marcado en rojo porque en lenguaje Java es el único que contempla, digamos, este tipo de clasificación, manteniendo solo un esquema de herencia simple. Es decir, que nosotros en Java no vamos a ver esquemas de herencia múltiple. Siempre lo decimos que existe de manera indirecta. ¿Por qué? Porque toda clase Java hereda de la clase Object. Entonces digamos que ya esa es nuestra clase padre. Faltaría definir cuál es la madre, y la madre evidentemente la definimos nosotros al establecer la asociación entre la clase base y la clase derivada. Entonces en ese sentido, digamos qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento y por qué este tema es tan importante, ¿vale? Yo creo que este tema es el punto de partida que nos abre una puerta hacia dos mundos dentro de programación Java, ¿vale? El primero de ellos tiene que ver con programación orientada a objetos, referida como paradigma de programación, y eso nos da cabida a evidentemente temas que tienen que ver con diseño de interfaz gráfica de usuario, porque a la final si nosotros vamos a crear un botón, pues lo que vamos a hacer es heredar
de la clase JButton, que ya está evidentemente definida en el lenguaje de programación, y de allí en adelante pues obviamente muchas de las cosas que vamos a crear son simples relaciones de herencia, ¿vale? Con respecto al otro punto que se abre, evidentemente tiene que ver un poco con patrones de diseño, que son las estructuras que nosotros solemos utilizar en estas áreas para, por ejemplo, hacer un proceso de administración de una base de datos. Entonces allí utilizamos unas relaciones de herencia y estructuras de interfaz, en donde esas estructuras de datos nos habilitan a crear elementos que sean, digamos, lo más genérico posible, de tal manera que no tenga que yo hacer un procedimiento para leer un campo de una base de datos, actualizarlo, borrarlo, es decir, el CRUD completo, ¿okay? Crear, leer, actualizar y borrar, porque en esencia podemos crear estructuras que sean comunes y que evidentemente nos permitan amplificar nuestro poder de actuación en esas estructuras. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que lo que tenemos que ir entendiendo es que en la estructura lo que vamos a tener es la posibilidad de crear una clase que se llama clase derivada en este ejemplo, y que esa clase derivada mantiene una relación con la clase base, clase que tiene que existir y estar desarrollada de forma previa, y que nosotros en este momento, muchachos, vamos a tener en esta relación de herencia con la clase base un proceso de ampliación de campos. Es decir, voy a considerar que ya los campos que vienen de la clase base existen y están disponibles, y yo simplemente voy a incorporar aquellos campos específicos que me van a permitir definir esta clase derivada, ¿vale? Luego, internamente, esos miembros específicos de la clase derivada nos van a permitir analizar algunos elementos característicos que se incorporan dentro de la relación de herencia y que evidentemente tenemos que ir cubriendo poco a poco. Si existe alguna duda, por favor, como no estoy viendo, digamos, la pantalla del Meet, por favor háganmelo saber, active el micrófono y evidentemente podemos retomar algún punto característico que ustedes necesiten desarrollar de manera específica en esta actividad, ¿vale? Así que pues más, fíjense que les comentaba hace un rato que existen relaciones de herencia, es decir, vínculos entre clases y entre objetos, que en algunos casos suelen ser mecánicos. Por ejemplo, entre el círculo y el punto, fíjense que yo puedo decir, epa, un círculo desde el punto de vista matemático lo defino como un centro y un radio, y el centro pues son las coordenadas X y Y que tiene el punto. Entonces en ese sentido yo puedo decir que esta es una herencia mecánica, porque en efecto yo puedo verlo como un proceso de ampliación de la información que contiene el punto, en donde simplemente con la coordenada X y Y del punto fijaría el centro, y si yo agrego el radio, pues entonces perfectamente defino las características o los elementos esenciales para definir un círculo. Pero en efecto es mecánica porque yo desde el punto de vista de una relación de herencia no es bien visto decir que un círculo es un punto, porque mecánicamente obviamente estamos rompiendo reglas que son prácticas, ¿ok? Entonces en ese sentido lo vemos como un proceso de ampliación, y es mecánico por el simple hecho de que la relación de herencia, al contemplarlo de esta forma, pues simplemente me permite hacerlo, pero desde el punto de vista físico no tiene sentido. En cambio, si yo manejo, por ejemplo, la clase figura 2D y la clase figura 3D, y en figura 2D colocamos el triángulo, el círculo, el óvalo, el rectángulo, y en la figura 3D colocamos la esfera, el cilindro, el cono truncado, el paralelogramo, etcétera. Entonces por allí nos vamos, ¿no? Entonces en ese sentido ahí sí sería una herencia una relación de herencia lógica, y evidentemente nos permite establecer esos procesos de asociaciones sin ningún tipo de complejo, digamos, práctico que pudiéramos nosotros estar teniendo. Entonces, en este sentido, como primer ejemplo, lo que me interesa es que veamos dos cosas. Esto arranca con public class, que es evidentemente la identificación de la clase, el public como modificador de acceso. Hasta el momento manejamos tres modificadores: público, privado y sin modificador. Evidentemente tendríamos el nombre de la clase que estamos creando, que sería nuestra clase derivada,
nuestra subclase o evidentemente la estructura de lo que nosotros creamos a partir de una clase base o una superclase o en este caso sería la clase punto. Esta clase punto debe existir y estar creada para nosotros poder construir la clase círculo a partir de ella. Entonces, ¿qué significa eso y cómo va a cambiar, digamos, las cosas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, muchachos? ¿Ok? En primer lugar, vamos a crear una discusión sobre un modificador de acceso nuevo, que es el modificador de acceso protegido. Ese modificador de acceso protegido va a ser algo especialmente como una zona intermedia entre algo público y privado, ¿vale? Pero sí y solo si pertenecemos a una misma relación de herencia. Es decir, que eso es como si nosotros, por ser miembros de una familia, al ser el campo protegido, pues tenemos acceso si y solo si estamos dentro de la misma relación de herencia, es decir, existen vínculos directos entre las clases asociadas, no importa si estamos dentro o fuera del mismo paquete, evidentemente que es lo que plantearía el público, el protegido y sin modificador. El que establece un modificador de acceso protegido significa, oye, mira, sin tomar en cuenta que estés o no en el mismo paquete, siempre y cuando exista una relación de herencia, pues entonces yo tengo acceso a ese campo sin ningún tipo de problema, ¿vale? De todas maneras, eso vamos a tratar de verlo a modo de un cuadrito resumen más adelante para que pueda quedar claro qué elementos tengo acceso y cuándo no, evidentemente si estamos dentro o no del mismo paquete, o dentro o no de la misma clase que estemos aplicando, o dentro de una clase que esté vinculada a una relación de herencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo heredar? Fíjense, nosotros podemos heredar todos aquellos miembros en esta clase derivada que en sus superclases sean públicos o protegidos. Evidentemente, al ser públicos o protegidos, los tendremos disponibles de manera directa en esa clase derivada que nosotros estamos intentando crear a partir de una clase preexistente. Lo otro que evidentemente vamos a tener acceso es que si están sin modificador, evidentemente al encontrarse dentro del mismo paquete, pues yo tengo acceso a ese componente sin ningún problema. Pero es porque obviamente al estar sin modificador, recuerden que debe pertenecer al mismo paquete para poder tener acceso a ese componente. Entonces, yo creo que esto es un repaso del hecho de que tengo un modificador de acceso y no coloco nada, pues en efecto es lo que está ocurriendo con este componente. Ahora, si yo tengo un miembro privado y tengo acceso a él a través de los modificadores de acceso distinto privado, es decir, los métodos getter y setter, por ejemplo, y esos métodos getter y setter me permiten a través de métodos públicos o protegidos o sin modificador tener acceso a esos componentes, pues entonces nosotros podemos acceder a ellos sin ningún tipo de problema. Lo que no se heredan son los métodos constructores entre la clase base y la clase derivada. Sin embargo, veremos que se pueden hacer llamados a métodos de la clase base que se considera la superconstrucción, y eso lo vamos a ver en las láminas posteriores. Pero digamos que el llamado al constructor a secas, como lo venimos haciendo, que es colocando el nombre de la clase, pues no se hace de esa forma porque digamos que estamos vinculando dos clases de manera simultánea, ¿vale? No se heredan los miembros de la superclase declarados con el mismo nombre de la subclase, solo vamos a ver que generan un efecto que nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista de métodos o de atributos, que en este caso obviamente mencionamos a modo digamos introductorio el término de sobrecarga y sobreescritura. Nosotros veníamos sobrecargando métodos, es decir, métodos con el mismo nombre, pero la firma, es decir, los parámetros que recibía eran distintos, y hoy vamos a ver otro efecto que se genera obviamente al tener métodos con la misma firma, es decir, mismo nombre, mismos parámetros de entrada, tanto en la clase base como en la clase derivada. Entonces, en ese sentido, digamos que ¿qué ocurre? Que al tener esas situaciones,
se genera un ocultamiento de los datos miembros de la clase, y eso ya lo venimos manejando nosotros como término. Más de una vez lo hemos ido mencionando. El efecto que se va a ver ahora es amplificado, obviamente, porque tengo dos clases que están relacionadas de manera directa, y que en ese sentido, digamos que de forma clásica, nosotros entonces entraríamos en una estructura en donde me interesa que podamos analizar de manera automática qué es lo que está pasando. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo tengo una superclase y ella tiene un atributo que en este caso es aNumber, ella es de tipo integer, y fíjense que en la clase derivada, que es la subclase, que es esta, yo tengo declarado otro componente aNumber pero de tipo float. Este aNumber, muchachos, va a ocultar al dato miembro de la clase base, es decir, de la superclase, de tal manera que cuando yo establezco una relación de herencia entre ellos dos, evidentemente este generó un efecto de ocultamiento de este señor, aunque lo tengo disponible, es decir, que él está, lo único es que de manera directa, si yo quiero acceder a este señor, la forma correcta de hacerlo es utilizar la referencia super para poder acceder a ese componente. Entonces aquí lo que solemos hacer nosotros, muchachos, es decirles, si ustedes se acuerdan muy claramente del dis, y es usar la dirección de memoria del objeto actual, obviamente cuando hay ambigüedad entre un campo de datos de un método y un atributo de la clase, pues en este momento super va a funcionar igual. El único detalle es que ahora la coincidencia es entre un campo de datos de la clase base y de la clase derivada. En la clase base es aNumber de tipo integer, y en la subclase, que es la derivada o la hija, evidentemente es aNumber de tipo float. Entonces, si nosotros vamos acá, ¿qué tipo de dato tendrá aNumber según esta instrucción que nosotros estamos utilizando para mostrarlo? Pues evidentemente es aNumber en rojo, de tal manera que apuntaríamos a este componente, y el tipo de datos sería integer como clase envolvente utilizada para mostrar el valor que nosotros queremos indicar en este señor. Entonces, ¿por qué es un ocultamiento de los datos miembros de la clase? Venga, porque si yo quito el super, el aNumber al cual tendré acceso es el del ámbito cercano, y entonces sería el tipo de datos float el que estaría mostrando sin problema. Pero como está la referencia super apunta a los componentes o a los atributos evidentemente de la superclase, y por lo tanto el valor que estaría mostrando es el de este atributo, evidentemente que está heredado en la subclase sin ningún tipo de problema. Entonces, en español, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, superclase como objeto tiene un aNumber de tipo interno. Subclase tiene dos atributos, un aNumber tipo integer y un aNumber tipo float, ¿ok? Si quiero el integer, tengo que usar super.aNumber, y si quiero el float, simplemente colocamos aNumber, y con eso evidentemente tenemos los dos componentes que están siendo relacionados a través de una relación de herencia, y me disculpan la redundancia, y con eso evidentemente este componente se hereda sin problema, y yo puedo tener acceso a sus datos, evidentemente haciendo uso de las técnicas apropiadas, ¿vale? Entonces en este momento pues ahí aparece el mensaje correcto de cuál es el que estoy utilizando. En este caso es vuelvo a recalcarlo, es el tipo de dato integer el que se estaría mostrando, y en efecto, muchachos, digamos, ese mismo concepto nos permite abordar de manera temprana lo que es el concepto de sobreescritura, ¿ok? El overriding de métodos, ¿vale? Recuerden que una sobrecarga es un overload, ¿ok? Un overriding apunta a una sobreescritura. ¿Qué significa eso y qué va a ocurrir desde el punto de vista de lenguaje Java a partir de este momento, muchachos? ¿Ok? Cuando nosotros tenemos en una clase base, evidentemente, un método, y ese método tiene una firma característica que es su prototipo, ¿vale? Evidentemente, en la clase derivada, que es esta, si el método mantiene la misma firma, por ejemplo, en el caso de método 1, muchachos, método 1
evidentemente tiene la misma firma tanto en la clase base como en la clase derivada. Me permito ir al Classroom, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Vamos bien? Ok. Retomamos entonces lo que estábamos comentando, y es que tanto en la clase base tengo un método que tiene una firma que en este caso se llama método 1, y ese método por decisión del programador en la clase derivada, pues el método tiene la misma firma, es decir, se llama de la misma manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, si dentro de método 2 de la clase derivada yo quisiera llamar a método 1, pero resulta que no es este el que quiero llamar, sino que es el de la clase base, evidentemente con colocar super.método 1 yo estaría llamando al método de la clase base, evidentemente que tiene una firma idéntica y que por lo tanto, si yo escribo método 1 a secas dentro de la clase derivada, al que tendría acceso directo es a este señor, porque ocurre un ocultamiento de los datos miembros de la clase. Entonces, ese concepto que acabamos de ver en la lámina anterior con un campo de datos que era aNumber, lo estamos viendo ahorita con método 1. El detalle es que a partir de ahora, muchachos, por favor, quiero que recuerden que cuando hacíamos el método toString o el método equals y algunos otros métodos adicionales, el mismo editor nos solicitaba la inclusión de una etiqueta que era la etiqueta overriding. Eso significa que esos métodos que están tanto en la clase base como en la clase derivada con la misma firma, evidentemente generan un efecto de sobreescritura, y eso es un fenómeno que nosotros como programadores tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando desde el punto de vista técnico a nivel de implementación. Ahora, ¿qué ocurre con método 2? Método 2, fíjense que tiene una firma que es boolean int float, y método 2 en la clase derivada solo tiene una firma que es int. Por lo tanto, en el caso de método 2, cuidado, no está ocurriendo un overriding, está ocurriendo una sobrecarga. Es decir, un método que tanto en la clase base como en la clase derivada tengan firmas distintas, significa que en la clase derivada yo tengo el método 2 con esta firma y tengo el método 2 con esta firma, ambos disponibles justamente porque la subclase o la clase derivada tiene una relación de herencia con la clase base. Entonces aquí método 2 digamos que tendría la misma firma, con método 1 no ocurre lo mismo, con método 1 ocurre un overriding y tenemos que saber qué significa eso desde el punto de vista de su ejecución o del funcionamiento, y vamos a tratar de verlo más adelante con un problema o con un ejercicio que nosotros tengamos a bien desarrollar para poder evaluar su funcionamiento. Entonces, digamos que hasta el momento, por favor, necesito que tengamos claro dos cosas. Primero, cuando tengo un campo de datos y ocurre que tanto en la clase base como en la clase derivada ese campo tengo identificadores con el mismo nombre, no importa, digamos, el tipo de datos que él tenga, lo importante es el identificador, pues entonces tendré que hacer referencia a super si quiero el componente de la clase base, o a secas sin nada si quiero al componente de la clase derivada. Con respecto a los métodos, eso no es tan sencillo, ¿ok? Es decir que digamos que en este caso yo puedo en la clase derivada pretender llamar al método de la clase base invocando a super sin ningún tipo de problema, pero ocurre que el método 1, por tener la firma idéntica tanto en la clase base como en la clase derivada, ocurre un efecto de sobre escritura, un overriding importante desde el punto de vista de ejecución. Entonces, por favor, eso lo vamos a discutir en las láminas siguientes, pero por ahora lo que quiero es que veamos, oye, si yo quiero llamarlo en la clase derivada, con utilizar super resuelvo el asunto, ¿ok? Pero después, más adelante, hay que ver qué efectos o qué consecuencias tiene el hecho de que ese método tenga una etiqueta de overriding o de sobreescritura de aquí en adelante. Entonces, por favor, ¿qué es una sobrecarga o de métodos desde el punto de vista de un overload en inglés? Un overload es métodos que tienen
mismo nombre, por ejemplo, método 2, pero la firma es totalmente distinta entre la clase base y la clase derivada. Entonces, eso es una sobrecarga típica. Ahora, ¿qué es una sobreescritura? Una sobreescritura es métodos que, aún teniendo el mismo nombre, su firma es idéntica, es decir, el prototipo completo de mismo nombre, mismos parámetros, sin tomar en cuenta los resultados que retorna, digamos, el método. Ojo que eso siempre se descarta. Evidentemente, digamos que estaríamos en un método que es completamente sobreescrito, ¿vale? Por supuesto, en este caso, este método 2 tiene un prototipo distinto, es decir, su firma, que es la forma correcta de llamarlo, digamos, no oculta al método 2 entre clase base y clase derivada. El método 1, evidentemente, para poder invocar el de la clase base, simplemente utilizamos la referencia super, que sería el equivalente a la dirección de memoria del objeto de la clase base, ¿ok? ¿Vale? Entonces, con ello, muchachos, vamos a tomar como característica que esos métodos entre la clase base y la clase derivada, si nosotros vamos a generar un efecto de sobreescritura, es decir, un overriding, evidentemente el modificador de acceso que yo debo tomar en cuenta es un proceso de ampliación de propiedades. En ese sentido, lo que implica es que esos derechos se deben ampliar, pero nunca se deben restringir. Es decir, que yo puedo pasar algo que no tiene modificador a algo protegido o algo público. Lo que no puede ocurrir es que en el anterior sea público y aquí yo baje a protected o en su defecto a private, porque evidentemente estaría restringiendo digamos las características que tiene el método desde el punto de vista de su interpretado desde el overriding que estamos intentando analizar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que son advertencias que nosotros estamos estableciendo de manera directa para que tengamos claridad a partir de qué punto, evidentemente, establecemos esas instrucciones de aquí en adelante. Con respecto a los métodos estáticos, hay que tener cuidado. Esos métodos estáticos obviamente no son redefinidos, no sufren un efecto de overriding, ¿vale? Porque digamos que tenemos maneras explícitas de hacer referencia a cuáles son los métodos que pertenecen a la clase base y cuáles pertenecen a la clase derivada. Entonces, en ese sentido, pasamos a establecer qué efectos tiene utilizar la cláusula final o final dentro de nuestras clases bases y nuestras clases derivadas. Ya lo hemos visto en los atributos, vamos a verlo también qué pasa si lo coloco a nivel de método. Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso de concientización de ese modificador de acceso que sabemos evidentemente corresponde en la combinación de componentes considerados los atributos como si fuesen una constante, pero en analogía a ese proceso en donde un atributo simplemente por colocarle el modificador de acceso final lo convertimos en una constante, pues entonces también hay que entender que a nivel de clase, si la definimos como una clase final, significa que ella no puede tener una clase derivada, es decir, eso sería el equivalente a un papá que no puede tener muchachos. Entonces, eso ocurre en el diseño de clases cuando ellas son clases finales. Y cuando un método es final, lo que quiere decir es que no puede redefinirse dentro de esa clase derivada, es decir, que la clase derivada existe, si es que es posible, entre las dos clases que yo esté analizando, pero evidentemente en esa clase derivada, si un método en la clase base es final o final, pues el método no puede redefinirse en esa clase derivada, ¿vale? ¿Qué va a pasar? A partir de este punto, muchachos, nosotros vamos a interpretar aspectos que tienen que ver con conversiones entre distintos tipos de datos entre una clase base y una clase derivada. Y yo quiero ser aquí lo suficientemente explícito como para que ustedes puedan entender esto de una vez por todas y no haya ningún tipo de duda, ¿vale?
Vamos a ver un ejemplo que es típico, ¿ok? Yo tengo la clase persona y tengo la clase estudiante, ¿vale? ¿Qué significa esto? Yo puedo tener aquí la clase persona P1, ¿vale? Que simplemente es una declaración. Pero cuando yo creo el estudiante, fíjense que hago uso del método constructor de la clase estudiante. Y él interpreta que dentro de la clase estudiante, cuando fue creado, existía una relación entre la clase estudiante y la clase persona, ¿vale? Y como esa relación existe, me disculpan regresarme acá al ejemplo, como esta relación existe entre el estudiante y la persona, pues entonces lo que nosotros queremos hacer es definir que a partir de este punto, muchachos, miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo agarrar un dato tipo estudiante, que es esta variable, y asignarla sin problema al tipo de dato P1. De tal manera de que en este momento P1 está actuando como una variable polimórfica. Es decir, él tiene dentro de la referencia de P1 la referencia de un dato tipo estudiante como si fuese una persona. ¿Me explico? De tal manera de que, cuidado, que acá, digamos, el discurso tiene que ir acompañado con una comprensión de lo que realmente está ocurriendo dentro de esta línea de instrucción. El operador new es el que está definiendo con claridad cuál es el origen del método constructor que estoy utilizando para poder asignarlo a la variable respectiva, que es compatible desde el punto de vista de tipo de datos. Pero a partir de este momento, muchachos, yo puedo asignar cualquier objeto de una subclase, puedo asignarlo al objeto de la superclase. Es decir, que yo puedo agarrar un estudiante y guardarlo en una referencia de un dato tipo persona. Y es que tiene todo el sentido lógico, ¿no? Porque un estudiante es una persona. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué ocurre con los datos del estudiante? A ver, yo les había dicho hace unos instantes que en el proceso introductorio la diferencia entre los datos de una persona y de un estudiante era una ampliación de campos. Es decir, que el estudiante tenía los datos de la persona más unos datos adicionales, evidentemente, que correspondían con la información del estudiante. Entonces, muchachos, por el hecho de que yo haga esta asignación, cuidado, aclaramos desde este primer momento, y no quiero que ocurra malas interpretaciones en este sentido, nosotros no estamos alterando la dirección de memoria originaria por el efecto de guardarla dentro de P1 como dato tipo persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dirección de memoria de E, que es la que crea el operador new, sigue siendo la misma dirección de memoria que está guardada dentro de P1. El único detalle es que la información visible o disponible que estaría mostrando esa dirección de memoria sería la misma que mostraría los datos tipo persona. Es decir, que el hecho de que yo guarde la dirección de memoria de E dentro de P1, pues lo que hace simplemente es decirme, epa, a partir de este momento, esa información que tiene un estudiante solo está visible la que es común entre el estudiante y la persona, ¿ok? De tal manera que ahora lo único que yo puedo ver de esta instrucción en adelante dentro de P1 serían los datos de la persona, es decir, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, digamos, cualquier información típica que tenga la persona. Lo que ya no podría tener acceso en la variable P1 serían los datos que sí tengo accesible dentro de la variable E. ¿Cuáles son? La información característica del estudiante, el periodo actual, las notas que ha cursado, las asignaturas que tiene inscritas, etcétera, etcétera. El proceso inverso, muchachos, que es hacer un casting, recordando siempre que cada vez que en Java nosotros vamos en sentido contrario de la flecha, es decir, nos vamos comiendo la luz. En ese sentido, el casting hay que tener cuidado, y yo hablo siempre de que ustedes tengan, digamos, toda la advertencia requerida de la situación que se está generando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solemos hacer algo como esto. Mírenlo, tengo un profesor que simplemente es una variable prof, tengo un dato tipo persona acá que la aplico con este método constructor, y luego trato de convertir P2
a un profesor. Entonces yo les voy a decir aquí con toda la sinceridad del mundo, ¿ok? Que esto es algo que desde nuestro punto de vista, ¿vale? Evidentemente tiene una gran X, ¿vale? ¿Por qué una gran X? Ojo, porque es que P2 como dirección de memoria, si yo analizo quién lo origina, que es este new, evidentemente él crea el new a partir de un dato tipo persona. Entonces yo ni a palos puedo decir que la referencia de P2 puede aplicársele un casting para poder convertirlo en un profesor. ¿Qué significa esto, muchachos? Ojo, que cualquier persona no puede ser convertida en un profesor. Para que pueda ser convertido en un profesor, aquí el new evidentemente debió ser el de un profesor para poder asignarlo dentro de P2 como si fuese una persona, y luego esa referencia de P2, que en efecto es una dirección de memoria de un profesor, se pueda devolver el cambio hacia un dato de un profesor. Entonces, a modo general, el comentario que les quiero hacer con esto, hacia dónde apunta. Cuidado, y es que el casting, obviamente no es que yo voy a poder convertir las cosas de una clase a otra como nos dé la gana, ¿ok? En esencia la conversión es posible simplemente cuando la relación de herencia entre la clase derivada y la clase base está previamente establecida, y yo puedo convertir ese componente de la clase base, que en este caso es los datos tipo persona, cuando él administra una referencia o una dirección de memoria que me permite hacer la conversión. En esencia, ¿qué es esto? En esencia es asumir que una persona es convertida hacia un profesor cuando su dirección de memoria originaria, es decir, la aplicación de este new, es compatible con la variable de respuesta y el casting que yo estoy tratando de efectuar. El problema, muchachos, es que yo puedo tener unas relaciones de herencia, evidentemente, que sea un mapa en cascada. O sea, en Java, de la clase Object, que es la principal clase Java, se desprende una cantidad abismal de clases derivadas, y que en ese sentido esas relaciones de herencia, pues evidentemente nosotros la podemos hacer tan compleja como sea necesario. Entonces, por ejemplo, evidentemente yo puedo tener, como en este ejemplo, esto es incorrecto porque viene del dato tipo persona, pero yo pudiera crear una referencia de un profesor, pero que sea un profesor que derive de la clase profesor. Entonces yo puedo tener profesores que sean a nivel de una carrera de ingeniería, pero puedo tener profesores que sean de una carrera en ciencias de la salud, y esos son profesores que dependen de la categoría de la clase profesor. Entonces ahí esto sí cambiaría a una reestructuración de una dirección de memoria que venga de una referencia que esté vinculada con la clase objetivo, evidentemente, a la cual yo pretendo aplicarle un casting. Entonces, muchachos, pensar que yo puedo hacer el casting hacia seca por puro gusto, eso generaría una excepción que en inglés se conoce como class cast exception, es decir, class de clase, cast de casting, y exception porque falla la conversión de tipo de datos. Entonces, en ese sentido, vamos, no lo apunté en el por acá en la lámina. Me voy a permitir, digamos, establecer el proceso de inclusión. Vamos, lo hacemos después, pero evidentemente lo que quiero con esto es que se vea que se genera un class cast exception si evidentemente la conversión entre los distintos tipos de datos que yo estoy analizando en efecto impiden que yo haga esta conversión de manera directa, ¿ok? Para que esta conversión sea posible, lo que debo guardar dentro de P2 aquí arriba, muchachos, tiene que ser algo compatible con el casting que nosotros estamos haciendo. Entonces, en esencia es cualquier new que se haga de la clase profesor
o cualquier otra clase que derive también de profesor, porque recuerden que la conversión de abajo hacia arriba es automática. ¿Ok? Entonces me voy a permitir, por favor, y ya esto lo vamos a ir viendo en el apartado práctico y vamos a ir discutiendo todos estos puntos nuevamente, ¿ok? Y pienso que con ello, digamos, nosotros vamos a ir resolviendo estos aspectos cruciales para que podamos entenderlo de la manera más fácil posible, ¿ok? Son conceptos que son totalmente nuevos, que hay que aprender a manejar dentro del paradigma de programación orientada a objetos y que una vez que sean cubiertos, entonces sí podemos ahondar en las características del lenguaje de programación, que evidentemente nos permitiría entrar con pie sólido porque conoceríamos ya desde el punto de vista teórico evidentemente los elementos que lo acompañan, ¿vale? Les comentaba que toda clase Java hereda de la clase Object, de tal manera de que en esa clase Object, pues evidentemente tenemos el método toString, tenemos el métodos adicionales como wait, notify, notify all, y un conjunto de métodos, un par de métodos más que tiene disponible la clase Object. Ella tiene poquitos métodos, ¿ok? Pero evidentemente es la clase esencial que tiene toda clase Java. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, esta referencia de P2 y asignarla a la clase Object. Pues sí, sin ningún lugar a duda. Ahora, ¿cualquier objeto lo puedo transformar en una persona? No, depende de, en efecto, si nosotros tenemos esto como el método constructor que establece ese proceso de análisis respectivo para poder hacer la asociación requerida. Entonces, a partir de este punto, decimos que toda clase Java hereda de la clase Object, por lo tanto nosotros podemos hacer ese proceso de copia o de asignación de cualquier parámetro que tengamos dentro del lenguaje Java hacia la clase Object sin ningún tipo de problema. Ahora, lo contrario, hay que evaluar si esa referencia originaria que tengo dentro de la clase Object proviene de la clase a la cual quiero hacer la conversión, ¿vale? Me permito entonces ir un poco en lo que es el elemento interno de lo que vamos a ir necesitando para crear esas clases bases, es decir, vamos a ir viendo lo que son el desarrollo de métodos, el desarrollo, la inclusión de atributos o de propiedades y evidentemente la referencia super que nosotros vamos a ir creando para establecer, digamos, esas asociaciones. Yo me permitiré en este momento, muchachos, en lugar de avanzar más en teoría, ir combinando esto con la parte práctica, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si no tienen ninguna pregunta o si tienen alguna pregunta, por favor, hacer el levantamiento de la manito típica, ¿ok? Para poder hacer el seguimiento. Si necesitamos hacer un break para poder respirar, lo podemos hacer sin ningún problema y continuamos entonces con, digamos, la combinación del apartado práctico que tenemos que ir asociando con todas las características digamos que nosotros queremos aplicar dentro del ejercicio. Entonces me voy a permitir, por favor, crear dentro de la estructura que tenemos nosotros por acá, por favor, me dan un segundito, voy a abrir mis documentos, creamos una carpetica. Ok, vamos a escoger práctica 1, unidad 2, ok, vale. Dentro de esto, pues como siempre, aquí abajo nuestro main. Para que se cree la estructura del proyecto. Una vez que se crea la estructura del proyecto,
pues vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde podamos ir viendo qué va pasando entre la clase base y la clase derivada, cómo es que en efecto esas relaciones de herencia se van montando hasta lograr tener la estructura del proyecto, y con ello pues entonces establecer, digamos, lo que queremos, ¿vale? Entonces, a nivel práctico, lo que tenemos es nuestro método principal, que lo tenemos por este lado dentro de la clase, y que en esencia lo que queremos es ir a nuestra estructura, por favor, que la tengo por acá. Dentro de nuestro paquete voy botón derecho, New, escogemos Java Class y vamos a arrancar, por favor, con un ejercicio que es el más básico de todos en las relaciones de herencia, que es con la clase punto, ¿vale? La clase punto vendría siendo para nosotros la clase principal, en donde va a representar nuestra clase base, y que con esa clase base pues la idea es que nosotros establezcamos cuáles son los vínculos con el resto de las clases derivadas, dentro de las cuales se va dando ese proceso de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos, que tenemos el NetBeans 13, pero está más lento que nunca. Vamos a esperar que termine de construir la clase punto. Vamos, entonces, entre la clase punto, que es la primera que nosotros vamos a crear como una clase establecida dentro de la estructura de cálculo, lo que queremos es plantear lo siguiente. Por ejemplo, vamos a definir dos componentes de tipo protegido. Esto va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, con ello estamos definiendo un tipo de dato protegido, porque en efecto vamos a decir que él va a estar disponible entre una clase base y clase derivada si existe su relación de herencia directa entre los componentes que vamos a estar presentando. Entonces voy botón derecho, insertar código, voy a agregar un constructor por defecto vacío. Eso significa que, por ejemplo, la X vale 0, la Y vale 0, y sería un método constructor de un punto en el origen de coordenadas. Método constructor por defecto en el origen. Luego, si quiero otro constructor, vamos a hacer los típicos, ¿no? Botón derecho, seleccionamos todos los campos y tendríamos el segundo método constructor, que sería método constructor a partir de las especificaciones. Y por último, muchachos, un método constructor public punto, este sí lo vamos a armar nosotros, construir un punto a partir de otro punto. Ese punto lo podemos llamar obj, de object, como abreviatura, y lo que tenemos que saber es que en este momento x va a ser igual a obj.x y y va a ser igual a obj.y, ¿vale? El resto de lo que necesitamos, vamos rapidito, botón derecho, insertar código, vamos a los métodos getter y setter para todos, que lo activamos, ahí lo llevamos. Luego, insertar código, vamos al toString, acá colocamos las componentes tal cual como las está mostrando el editor por nosotros, no voy a hacer ningún tipo de modificación. Y por último, insertar código, el método equals, ¿vale? Y ahí lo llevamos. Esto sería todo lo que la clase punto evidentemente tiene establecido, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Hasta el momento, fíjense que yo no he hecho ningún tipo de análisis de una relación de herencia, más que utilizar los modificadores de acceso protegido
y establecer las etiquetas override de los métodos toString, hashcode y el método equals, ¿vale? Entonces, hasta el momento no hay nada nuevo, ¿vale? Para que nosotros interpretemos lo que venimos conversando, me voy a permitir crear la clase círculo a partir de la clase punto. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? En este momento, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo vamos a considerar desde el punto de vista de interpretación y de análisis la clase círculo a partir de este momento? Lo vamos a considerar, ojo, como una clase que va a extender de la clase punto. Obviamente la clase punto la tengo disponible porque estoy dentro del mismo paquete, si no necesitaría una sentencia de importe. Pero una vez que tengo la clase punto disponible, yo la puedo utilizar para vincularla en una relación de herencia y crear la clase círculo, ¿vale? En la clase círculo vamos a un proceso de ampliación de campos. ¿Qué significa eso, muchachos? Que ya yo debo asumir que los campos que tiene el punto, que en este caso son estos, yo los heredo y los tengo disponibles. Entonces, en este caso, ojo, si quieren cambiamos la estructura acá para que el próximo componente, ojo, lo voy a declarar doble y lo voy a llamar radio. ¿Por qué solo incluyo el radio, muchachos? Bueno, porque en el proceso de ampliación de campos asumo que ya traigo X y Y como coordenadas y que simplemente hace falta calcular el radio. Es decir, que en ese proceso de ampliación de campos solamente tengo el radio porque ya él hereda de la clase punto el componente X y Y, que sería la ubicación del centro de la circunferencia, ¿vale? Entendido entonces esto, aquí existe una relación de herencia que nosotros estamos declarando y que de manera directa nos va a permitir crear esos métodos constructores. Me voy a permitir el primero, no voy a escoger nada y le voy a dar generar, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer al momento de crear un círculo, muchachos, es llamar a super, que sería invocar el método constructor de la clase punto. En este caso sería un punto, evidentemente con coordenadas X y Y. Si yo hago el uso de ese super sin parámetros, entonces sería este el que está asignando X y Y igual a 0, y con ello entonces tendríamos la posibilidad de asignar qué es lo que quiero dentro del radio. Por ejemplo, un círculo de radio 1 con coordenadas evidentemente en el origen. Entonces, para que esto pueda ser posible, recuerden que el autoboxing es de doble a doble, entonces este valor evidentemente era integer. Si lo dejo así, fíjense que genera un error de sintaxis. Si lo coloco así, no hay problema porque es de doble a doble, y evidentemente puede hacer la autoconversión de tipo de datos sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? El siguiente punto que tendríamos que considerar es este super, ¿de dónde está saliendo? Vamos a ver. De nuevo, muchachos, el super, ¿de dónde está saliendo? ¿Ok? En Java, cuando nosotros estamos en una relación de herencia, lo primero que tengo que hacer cuando creo un método constructor de una clase derivada, es decir, de la clase que está generándose a partir de la clase preexistente, es el llamado al método constructor de la clase base. Eso se conoce como superconstrucción. Es decir, que él, para crear un círculo, él necesita la dirección de memoria de un objeto de la clase punto, y es lo que está guardando por acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto es justamente lo que nosotros vamos a ver en el resto de los métodos constructores. Me permito por acá, este sería método constructor vacío por defecto, nos da un círculo con las siguientes características. Nos da el centro en 0, 0, es decir, en el origen, y nos da el radio
igual a 1.0, ¿vale? Eso sería lo que nosotros estamos haciendo con este método constructor, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos crear otro método constructor, simplemente vamos a darle botón derecho, constructor, escogemos, digamos, este método super que nos permite establecer los valores y queremos el radio, ¿ok? Fíjense que la forma de trabajarlo ahora es un poquito distinta. Entonces, cuando él organiza la información, fíjense que organiza primero los componentes que necesita el círculo como dato directo, que en este caso es el radio, y lo otro, los componentes que necesita para crear el círculo. Entonces fíjense que para crear el punto. Entonces en este momento lo que hacemos es llamar a super, que nos permita crear el llamado al método constructor de la clase base. Esto es obligatorio siempre de la clase base, en donde pues lo que se hizo fue venir a la clase punto y decir, epa, tengo este constructor y con ese constructor me permito hacer el llamado para crear el círculo. ¿De qué otra manera puedo crear el círculo? Venga, yo puedo crear el círculo si nos dan, por ejemplo, voy a hacerlo con el editor, vamos, sería botón derecho, insertar código, constructor, y yo le puedo decir, epa, si me dan un punto y un radio, le damos generar y ahí vemos, ¿no? Si nos dan el punto y el radio, él llama a otro método constructor de la clase base, que en este caso es el punto. Específicamente estoy llamando a este método constructor y con ello nos permitimos crear, digamos, a partir de la información que tengo, que en este caso es el punto y el círculo, y el radio, perdón, evidentemente hacer la asociación completa, ¿ok? Y voy a terminar con el último, y creo que va a ser el más difícil de todos, círculo, en donde pretendo crear un círculo a partir de otro círculo cir1, ¿vale? ¿Por qué este va a ser el más difícil de todos, muchachos? Porque lo primero que tengo que hacer es llamar a super, ¿vale? Ese super nos permitirá crear el objeto asociado a la clase base. Y luego, digamos que si yo quiero cambiar el radio del círculo que estoy creando con el radio de círculo 1, pues lo hago de la manera típica, ¿no? Que es circ1.radio y lo copio en el campo radio del objeto que estamos creando. Pero el problema es que puedo utilizar acá para, evidentemente, crear los datos del punto. Esos datos del punto, muchachos, fíjense que si yo estuviese aquí dentro, coloco cir1 punto y fíjense que tengo acceso al campo X y al campo Y. ¿Y por qué tengo acceso al campo X y al campo Y? Muy fácil, muchachos, porque es que aquí arriba X y Y son modificadores de acceso, son campos con modificadores de acceso protegido, y círculo está vinculado con una relación de herencia con la clase punto. Entonces yo aquí tendría cir1.x y cir1.y, y con eso llamaría, muchachos, sin ningún problema a este método constructor, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí adentro, lo voy a escribir para que se vea, coloco cir1.x y cir1.y, estaría diciendo, epa, yo puedo llamar al super de este método constructor si le paso las especificaciones X y Y del círculo que estoy creando. Entonces, en ese sentido, esa información la tengo disponible dentro de círculo 1 y con ello pues puedo hacer todo el proceso de asociación directa, ¿ok? Ahora, ¿de qué otra manera lo puedo hacer, muchachos? Para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Fíjense, yo le puedo pasar a este señor círculo 1 por completo, ¿ok? Es decir, dejamos la otra que teníamos por aquí abajo, que era cir1.x y cir1.y, y lo dejamos a modo de comentario, ¿vale? Ahora, ¿qué está ocurriendo con esto, muchachos? Porque esto no está disparando un error de sintaxis, ¿ok? Obviamente que la conversión
de cir1 a punto es automática. ¿Y por qué es automática? Pues muy fácil, porque cir1 es la clase derivada de la clase punto, es decir, punto es mi superclase, círculo es la subclase, y con eso obviamente nosotros podemos entender que en esencia, si nosotros vemos esto como una estructura en donde tenemos que analizar qué es lo que está pasando con el método constructor a partir de un círculo, entonces, muchachos, lo que está ocurriendo realmente es lo siguiente. Tengo la clase punto aquí arriba y de forma directa tenemos la clase círculo aquí abajo. Entonces, como este proceso de vinculación es automático, entonces nosotros podemos asumir que no importa que yo acá le pase un círculo, que es lo que está ocurriendo con esto, muchachos, él toma de ese círculo, lo convierte a punto y con las coordenadas únicas del punto, él asigna X al campo X y Y al campo Y para poder tener ahora la data completa del círculo con centro con coordenadas X y el radio con lo que este señor nos está dando hasta este momento. A ver, chicos, esto es lo más difícil hasta este punto. Por favor, confirmación. Vengo acá al Classroom si hay alguno que tiene alguna pregunta, por favor. Ok. Si no hay preguntas, continuamos entonces con el resto, que sería establecer aquellas operaciones que nos permitan llevar a cabo procesos de conversión de tipo de datos, procesos de verificación de lo que nosotros estemos haciendo dentro de nuestro main. Me voy a permitir crear un punto, lo voy a llamar centro, muchachos. Para nosotros centro simplemente va a ser un new punto de coordenadas 1, 5, ¿vale? Y con esto quiero crear, un círculo, lo llamamos cir1, que va a ser construido a partir de la siguiente especificación. Queremos un círculo y le quiero pasar, digamos, un valor de un radio. Por ejemplo, el radio vale 2.0. El centro lo tengo por acá en la especificación. Y por último, muchachos, vamos a hacer un solve, me disculpo, para poder imprimirlo, ¿de acuerdo? Círculo 1, 2 puntos, se imprime la variable cir1 y lo mismo vamos a hacer con el punto, ¿de acuerdo? Para ir viendo qué es lo que va pasando. Punto, y esto lo llamamos centro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, en este momento nosotros tenemos de la clase punto lo siguiente, ¿vale? Le voy a quitar esto para que nos indique cuál es la coordenada en X, cuál es la coordenada en Y asunto resuelto, ¿vale? Un punto, ojo, normalmente se maneja con paréntesis. Voy a sustituir las llaves que el toString de la clase punto nos había colocado y eliminaremos entonces esto para que de manera directa imprima el valor de X. Sería paréntesis el valor de X, un punto y coma, el valor de Y cerramos evidentemente la apertura de este componente, ¿vale? Para ser consistentes, si ya lo hicimos con char, pues entonces aquí lo hacemos con char y asunto resuelto. ¿Qué va a pasar? Fíjense, cuando nosotros hablamos de un proceso de override, ¿ok? Significa que yo voy a tener un método público, retorna un string y se va a llamar toString también, ¿vale? Pero en este caso resulta que yo quiero que aparezca primero
las coordenadas del centro, evidentemente establecidas como centro 2 puntos, y que aquí a mi derecha aparezca el llamado a este toString con esta coordenada x y y, que es lo que queremos mostrar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero el toString de allá de la clase base, super.toString. Entonces, con esto ya tendría la posibilidad de decir, epa, al lado de la palabra centro va a aparecer la coordenada x y y del toString que este señor está mostrando, ¿ok? Que sería esta coordenada en x y esta coordenada en y. Ahora, cuando nosotros tenemos que mostrar el radio, sería algo como radio 2 puntos más el campo radio que nosotros estamos incluyendo, ¿vale? Y fíjense que esto nos está diciendo, oye, agrégale la notación override que requiere el método toString por las características de lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estemos en nuestro main y podemos probar qué va a pasar con esta estructura, fíjense lo que el ejercicio desde el punto de vista de conversión de tipo de datos decía. Vamos entonces a plantear por acá conversión de tipos, ¿vale? Y que en esa conversión de tipos yo me voy a permitir hacer algo como punto, lo voy a llamar punto auxiliar, y le voy a asignar cir1, ¿vale? Y ahora imprimo punto auxiliar, ¿vale? Entonces, habiendo hecho esto, me va a permitir hacer un clean and build del proyecto. Sabemos que se tarda un poco. Ejecutamos. Y ahí vemos lo siguiente, ¿no? Fíjense, el punto, vamos a revisar qué pasó aquí con el paréntesis de apertura. ¿Vale? A ver. Ahí lo tenemos, ¿no? El punto, tendríamos entonces las coordenadas, ¿vale? Que estamos mostrando 1, 5. El centro, que sería el círculo 1, tiene centro y radio. Pero miren lo característico, que es lo que está pasando por acá abajo, ¿ok? Cuando nosotros estamos mostrando los datos del punto, ¿ok? Que era este punto auxiliar, muchachos, lo que ocurrió es que sin tomar en cuenta el hecho de que este señor es un punto, cuando yo he realizado la impresión y este señor ha generado de manera directa el llamado implícito al método toString, ¿de quién? Él llama al toString, cuidado, y aquí voy a dar la clave, de la dirección de memoria que crea el objeto almacenado en esta referencia. De tal manera que, por ejemplo, punto auxiliar 1 es esta variable, pero cir1 es el que define de dónde viene el new. Y con este new asociado a la clase círculo, entonces estaríamos tomando en cuenta que el toString que en efecto está llamándose, producto de haber hecho una sobreescritura, en efecto es este toString. Entonces aquí hay que tener cuidado, muchachos, porque de manera explícita nosotros vamos a tener que analizar lo siguiente. No es lo mismo que yo haga esto, que es una copia polimórfica,
Es decir, que círculo 1 lo estoy copiando en una variable de la clase punto a que haga esto, que en efecto, digamos, punto auxiliar 2, y yo diga new punto, y lo creo a partir de la información que está dentro de círculo 1. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Que como el método toString es un método que en efecto ha sido sobrescrito, es decir, tiene un override dentro de la estructura, entonces él sobreescribió el método toString de la clase base, que nosotros teníamos vinculados en una relación de herencia, y decimos que a partir de este momento todo lo que se haga con el new de la clase círculo se va a hacer con este toString. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que cuando nosotros vemos esto, y vamos a tratar de ejecutarlo, fíjense que ahora el punto que está apareciendo, 1,5, lo tenemos en la primera línea de resultados. El círculo lo tenemos en la segunda línea de resultados, que es esto. Luego tenemos otro punto, que es que se muestra como si fuera un círculo por efecto de la sobreescritura del método toString. Y por último tenemos otro punto con referencia nueva, es decir, de un punto. ¿Vale? Entonces, por el hecho de que nosotros llamamos aquí al new, estamos diciendo, epa, el new de la clase punto es el que va a controlar el toString que este señor está mostrando. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, y vuelvo a resaltar el hecho de que en el punto anterior no tomamos en cuenta el hecho de que círculo 1 como referencia fue construida con este new de la clase círculo, y por lo tanto la sobreescritura que se produjo de su toString no va a verse alterada, y evidentemente por el hecho de que yo lo asigne en un tipo de dato distinto no significa que yo esté cambiando la naturaleza de lo que en esencia su dirección de memoria evidentemente está estableciendo. Lo que sí cambia, muchachos, es lo que yo tengo acceso. ¿Ok? Por ejemplo, a punto auxiliar 1, punto, yo veo solamente X y Y, no estoy viendo el radio, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿el radio desaparece por el hecho de que evidentemente nosotros tengamos esta dirección de memoria guardada en una referencia de un tipo punto? Pues el radio no desaparece porque es que la dirección de memoria no está cambiando. El hecho de que yo lo guarde con un tipo de dato distinto porque es posible por la relación de herencia no significa que evidentemente estamos cambiando, modificando o alterando lo que estamos haciendo. Entonces quiero que lo veamos con F4 y que en ese sentido esa ejecución con F4 nos permita visualizar claramente desde el punto de vista de variables qué es lo que está ocurriendo, y muchachos, con ello tener claridad que esta dirección de memoria, por el hecho de guardarla dentro del punto auxiliar, no significa que nosotros estamos alterando su contenido o el valor de la magnitud de esa dirección de memoria. Entonces voy a ejecutarlo, por favor, presionando F8 para que se pueda ver. Se llamó al constructor de la clase punto, se llama al toString para que lo muestre, se llama al constructor de la clase círculo 1, fíjense que es la referencia 140, se muestra el círculo con su salida característica, fíjense que aquí la tengo, y aquí viene lo importante, ¿no? En las variables quiero ver qué contenido va a quedar dentro del punto auxiliar, y fíjense que cuando yo la creo, el punto auxiliar, mírenlo, es una variable que sigue siendo círculo, sigue siendo la referencia 140, pero está guardada como si fuera un punto, y eso es lo que nosotros nos podemos permitir de manera automática a realizar esos procesos de conversión. Pero el type del tipo de dato, aunque está en punto auxiliar 1, mírenlo, no deja de ser un círculo, y por eso es que su toString, aunque yo lo llame aquí como si fuera un punto, evidentemente el toString, muchachos, es
el de un círculo, voy con F8 y mire, lo puso. Aquí lanzó el centro y el radio como si fuera un círculo. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, muy sencillo, porque es que en el type, nuestra variable, aunque se llama punto auxiliar y evidentemente está guardada como si fuera un punto, mírenlo ahí, que nos muestra digamos el tooltips del componente, ¿vale? Evidentemente tiene un centro y tiene un radio porque es un círculo, ¿ok? Entonces con ello me permito ahora, digamos, ahondar un poquito en dos cosas. Por ejemplo, si voy a completar los componentes que forman parte de un círculo, ¿vale? Me voy a permitir de manera específica calcular, retornando un doble. Por favor, quiero cuál es el perímetro, ¿ok? Asociado al círculo y cuál es el área del círculo, ¿vale? Si yo quiero calcular el perímetro, pregunto, el perímetro del círculo, ¿cómo lo vamos a calcular? Obviamente que el perímetro sería el contorno de la circunferencia, ¿ok? Y el área sería pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, ese componente que nosotros queremos obtener por acá simplemente es una sentencia de retorno pi por r, y con eso nos daría el perímetro, y el área sería equivalente a calcular pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, con esto nosotros nos podemos permitir calcular métodos involucrados en la relación de herencia del proyecto que estamos desarrollando. Fíjense, me voy acá, Projects, por favor, y establecer la relación de herencia con la última clase que involucraríamos en esta relación, y es la clase cilindro, ¿vale? La clase cilindro es una clase que, si se quiere, la vinculamos con un círculo. Se supone que para el cilindro la ampliación de campos tendría que ver un poco con, si ya tengo un círculo que tiene un centro y un radio, pues lo único que necesito agregar, digamos, sería la altura, ¿vale? Y con ello tendríamos completo los datos de un cilindro. Si yo heredo nada más de punto, entonces tendría que incluir en el cilindro el radio y la altura. Pero como estamos heredando de un círculo, ya el círculo tiene el centro y el radio, pues solamente incorporamos la altura, ¿vale? Los métodos constructores, vamos. Insertar código, método constructor, no escogemos nada, generamos, ¿vale? Cuando yo hago esto, ojo, lo lógico es que ocurra un super de la clase base. Y ese super de la clase base, ¿qué hizo? En el círculo, vino acá y construyó un círculo, que sería este, de centro en el origen y de radio 1. Entonces nosotros vamos a tener que establecer cuál es la especificación de lo que el método constructor va a hacer por defecto. Para nosotros va a ser un cilindro de centro en el origen, de radio 1 y de altura igual a 2, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente escribir altura 2.0 y con eso completar lo que ya este señor vino haciendo, que sería hacer toda esta parte del proceso de asignación y nosotros concentrarnos en la altura que estamos describiendo. Ahora, los otros métodos constructores
son o porque los requiere el problema o porque nosotros como buenos programadores evidentemente consideramos las distintas formas de construir evidentemente la estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es, oye, con la especificación de el radio, la componente en X, la componente en Y y la altura, ¿cómo podemos hacer para generar toda la información que se requiere? Pues muy sencillo, fíjense. Con el llamado a super utilizo el método constructor, que es este, que tiene las especificaciones, recordando siempre que del lado izquierdo están las específicas del círculo, las de ampliación de campo, y del lado derecho están las requeridas, obviamente, para llamar al constructor de la clase base, es decir, a este llamado super que tenemos por acá. Entonces, en el cilindro vemos lo mismo. La altura es la especificación directa que necesitamos como proceso de ampliación de campo, y X, Y radio lo que necesitamos como parte del círculo que se está generando, llamada a superconstructor de la clase círculo, ¿vale? ¿Queremos otro constructor? Pues entonces tenemos que ver de qué otra forma podemos interpretar ese constructor. El editor nos ayuda siempre presentándonos algunas alternativas. Fíjense que puedo, dado un punto y un radio, construir el círculo, y la altura evidentemente generarlo para tener ahora nuestro método constructor adicional. Entonces tendría el punto, el radio, y con ese llamo el constructor del círculo, que sería radio y punto, ¿vale? Que lo tenemos por acá, y con la altura la especificación adicional que se requiere para poder concluir el ejercicio. Si nos vamos con el constructor, buscaríamos entonces el último método, que sería, oye, si nos dan un círculo y un radio, un círculo que tiene el centro y el radio, y nos dan la altura, pues entonces yo tengo la posibilidad de llamar al constructor del cilindro sin problema. Y por último, que este no está, lo agregamos nosotros, un cilindro a partir de otro cilindro. Y en ese sentido, muchachos, lo que queremos es ver cómo con este cilindro que voy a llamar OBJ puedo construir un cilindro evidentemente nuevo, ¿vale? Lo que sería altura igual a obj.altura, para que se pueda ver de dónde está generándose la altura. Pero aquí, si le paso obj como cilindro, muchachos, él llamaría al método constructor que permita absorber, digamos, la transformación de cilindro a círculo, que en efecto está ocurriendo, y que en este sentido él pueda llamar a este método constructor sin ningún tipo de problema. Entonces, con esto, este llamado obviamente es una conversión automática de cilindro, pasa a círculo, ¿vale? ¿Y por qué la conversión es automática? Fácil, porque voy en el sentido de la flecha, ¿vale? Una vez que tengo los constructores, digamos que podemos hacer la inclusión digamos, el toString. Lo voy a hacer a pie, public string toString, y en ese sentido lo que queremos es mostrar lo siguiente, ¿vale? Lo que queremos es decir, con super.toString tendría todo lo que tiene el círculo, es decir, centro, radio, faltaría nada más incluir la altura. Altura, dos puntos, se imprime en la variable altura, y asunto resuelto. Con esto tendríamos ya nuestro toString. Para la etiqueta override podemos colocarla nosotros si queremos, override, y asunto resuelto. Ya con esto tendríamos nuestro método toString totalmente generado, ¿vale? Ahora, si yo voy un poquito más allá y les pregunto, ¿cuánto es el perímetro
evidentemente que tengo dentro de la estructura cuál es el área que está cubriendo, digamos, el cilindro y cuál es el volumen que está ocupando, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos por el volumen, que sería lo más directo, ¿vale? Para el volumen, digamos que vamos a retornar un doble y queremos calcular el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro, ¿qué es lo que debo decir? Oye, lo que debo decir es el área que tiene un circulito multiplicado por su altura. Y el área de un circulito, ¿de dónde lo voy a sacar? Cuidado, porque el área del círculo, pues la saco por acá como el llamado a este método. ¿De acuerdo? El problema es que yo puedo tener también un método área para calcular cuál es el área que ocupa, evidentemente, esa estructura. Y en ese sentido, pues ese método área, al tenerlo sobrecargado, genero entonces una discrecionalidad respecto a lo que voy a calcular en el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, sentencias de retorno, voy a retornar 0 por aquí, retornamos 0 por acá para que estos métodos se consideren totalmente resueltos, y luego establecemos desde el punto de vista funcional cómo se calcula el área del cilindro. ¿Ok? El área del cilindro va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser el perímetro, que es 2pi por r, del círculo multiplicado por la altura, ¿no? Entonces sería perímetro, que como método, muchachos, fíjense que yo lo puedo heredar sin problema y puedo utilizarlo para calcular el área del cilindro, más allá de entender que simplemente al haber una relación de herencia entre cilindro y círculo, ya el método perímetro, digamos, lo tengo disponible. Ahora, ese perímetro lo debo multiplicar ¿por quién? Lo debo multiplicar por la altura. Y adicionalmente sería el área de las dos tapas, ¿no? Esas dos tapas las obtenemos como el super punto, y aquí tengo acceso al área, pero el área de un círculo, que sería entonces el área total que nosotros tendríamos disponible dentro de lo que sería el área del cilindro. Entonces aquí hay que tener cuidado. Esto desde el punto de vista de cálculo sería el contorno que tiene el círculo multiplicado por su altura, me daría, digamos, toda la corteza que conforma el cilindro, y el área de las dos tapas, pues entonces nos permitiría dar, digamos, por completo cuál es el área del cilindro. ¿Ok? Ahora, si quiero calcular el volumen sería super punto área, que sería el área del círculo, pero ahora esa área la voy a multiplicar por su altura. Entonces, muchachos, con esto tenemos algunos métodos que, fíjense que el área tiene la etiqueta override y ella sobrecarga el área que nosotros acá tenemos del círculo sobrecargada en la clase cilindro. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque cuando nosotros a partir de este momento, ojo, en el main pretendamos hacer algunos cálculos, entonces tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, me voy a permitir crear una clase cilindro 1, esa clase cilindro 1, new cilindro, digamos, nos permite crear un cilindro a partir de un círculo, que es el que voy a probar en este momento, de una altura 5.0, ¿vale? Con esto tendríamos el cilindro que queremos generar. Creo que están al revés los parámetros. Primero es la altura y luego es la especificación del círculo, y por último vamos a proceder con mostrar las especificaciones de cilindro 1, ¿vale? Simplemente cambio aquí por cil 1 y ya tendríamos digamos, los procesos de transformación que queremos mostrar hasta ahora. ¿Ok? Entonces voy a permitirme
hacer un clean and build del proyecto. Ejecutamos. Y ahí lo vemos, ¿no? El cilindro tiene el centro, tiene el radio y tiene la altura, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar con las especificaciones? ¿De acuerdo? Si yo quisiera mostrar dentro de este cálculo cuál es el área y cuál es el volumen del cilindro, y qué hacemos si queremos mostrar el área y el perímetro del círculo. Entonces vamos a hacer por acá algunas anotaciones, ¿vale? Perímetro 2 puntos, se imprime el perímetro del círculo 1, que sería cir1 punto, llamo al método perímetro, que lo tengo por acá, y asunto resuelto. Si quiero mostrar el área del círculo, sería equivalente a cir1 punto área, y con eso tendríamos ya, digamos, el área del círculo. Ahora, si quiero mostrar las del cilindro, su área y su volumen, área del cilindro, 2 puntos, y mostramos de forma específica cir1 punto área, entonces tendríamos el área del cilindro. Vamos con el volumen, volumen del cilindro, 2 puntos, y se imprime cir1 punto volumen, ¿vale? Con ello ya tendríamos, digamos, los datos característicos para poder interpretar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. A ver, de aquí en adelante vamos a establecer algunas conversiones de tipo de datos y ver qué es lo que va a pasar digamos, con esa estructura. Me voy a permitir tomar cir1 y lo voy a guardar dentro de un tipo de datos círculo. Lo llamo círculo auxiliar 1. Y círculo auxiliar 1 va a tomar la referencia de cir1. ¿Ok? El problema es que ahora creo un círculo auxiliar 2, pero en este caso construyo a partir de círculo con la referencia de cilindro, genero un nuevo círculo como dirección de memoria. Entonces, muchachos, ¿cuál va a ser el cambio que voy a ver entre estos dos objetos, que sería cir1 como copia, evidentemente, de una referencia en donde va a conservar su tipo de dato, pero va a estar guardada en otra variable asociada a una clase que mantiene una relación de herencia, a esta otra que en efecto sí es un círculo? Entonces, mírenlo, muchachos, lo que yo me voy a permitir, como es un círculo, es mostrar el perímetro y el área. Entonces voy a tomar esto y voy a pedir que el círculo que quiero mostrar sea este, ¿vale? Con su perímetro y su área, ¿vale? Lo mismo voy a hacer para el otro círculo, sería el círculo 2, y con eso cerramos evidentemente el proceso de cálculo. Vamos a hacer una ejecución del proyecto, y aquí lo vemos, muchachos. Fíjense a partir de qué punto empezamos a mostrar digamos, estos cálculos. Dice punto con referencia nueva de un punto, ¿ok? Que sería este. Fíjense lo importante de esto. Tengo una variable que se llama cir1 y la copio en círculo auxiliar 1, y tengo un perímetro y un área, y evidentemente esa señorita, ¿vale? Esa señorita la voy a guardar en los datos asociados ahora a un círculo que se está construyendo por acá, y se imprime de nuevo cuál es el perímetro y cuál es el área. En efecto, lo que vemos es que los datos del entorno al perímetro, fíjense que nos dan, en ambos casos nos da lo mismo.
Pero con respecto al área, en efecto, en una me da un valor más grande y en la otra me da un valor más pequeño. ¿Por qué ocurrió todo esto? A ver, de una manera muy clara lo vamos a decir así. El método perímetro no estaba sobrecargado entre el círculo y el cilindro, es decir, entre la clase base y la clase derivada. Mientras que el método área está sobrecargado. Entonces, ¿qué ocurrió, muchachos? Aquí arriba, fíjense que círculo auxiliar 1 proviene de cilindro 1 y su dirección de memoria nativa es cilindro, ¿ok? Es decir, ese es el tipo de dato con el cual él está funcionando. Y en cilindro, área está sobrecargado. Entonces, viejo, lo que está pasando es que el área que está calculándose es esta. Y esta es la que nos está mostrando aquí como el área de un círculo. Y realmente lo que calculó fue el área del cilindro que está guardado como si fuese una variable círculo, ¿vale? Y por último, lo que estamos viendo aquí abajo es en efecto la que debió calcularse como el área de un círculo, que es esta señorita que está aquí, y que en efecto es la que nosotros estamos obteniendo, y en esencia se está generando sin ningún tipo de problema como este 12.56, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros estamos trabajando con variables polimórficas, es decir, que una referencia esté guardada en más de un tipo de datos. Hay que tener cuidado. Yo siempre les voy a decir algo que es muy clave: busquen quién creó la referencia o la dirección de memoria, y ese tipo de datos es el que va a controlar y dominar todos los métodos que tengan una etiqueta override. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero ver qué pasó aquí, busco la referencia, me da cilindro 1, y esta señora que tiene una etiqueta override es la que estaría dominando el cálculo, evidentemente, de esta magnitud, que es la que estoy viendo como resultado específico, en donde, cuidado, no es el área del círculo en la que se calculó, es el área del cilindro, porque ese es el método, obviamente, que nosotros estaríamos involucrando en esta dirección de memoria establecida. Para terminar, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, para terminar, me permito ir de nuevo a la presentación. Ya hemos hablado de la necesidad de que siempre en el constructor de la clase base haya un llamado al superconstructor, y eso va a ser así de aquí en adelante. Es decir, que cada vez que haya una relación de herencia, vamos a ver un llamado a super sin ningún problema. Ese llamado a super generalmente van con los parámetros asociados a la clase base, y se añaden unos parámetros asociados a la clase derivada, que son los que utilizamos en el resto de la asignación. Por ejemplo, si tengo la clase persona y ella tiene el campo nombre lo utilizamos para asignarlo al nombre de la persona. Luego, si voy a decir que un atleta extiende de la clase persona, este llamado a super, cuidado, es obligatorio que esté en la primera línea de instrucción del método constructor de la clase atleta. No importa que, por ejemplo, en el caso anterior nosotros tengamos un punto de partida en donde nosotros tengamos como punto previo un comentario, pero que en efecto esta es la primera línea de código del método constructor de la clase atleta. Entonces aquí lo que se hizo fue llamar al método constructor de persona, que está aquí marcado en rojo, y asignar la variable edad, que era el nuevo campo que estaríamos asignando, ¿vale? Una relación de herencia, muchachos, existen componentes, por ejemplo, en donde la clase point 2D hereda de la clase point, ¿ok? Es decir, existe una relación entre point 2D y la clase point. Vamos a ver que la clase point es una clase en donde todo lo que tengo evidentemente está definido, y algunas cosas que yo vea que existan digamos dentro de la clase point que no haya hecho yo, es porque eso viene directamente de la relación de herencia que nosotros estamos manteniendo. Entonces, toda cosa que dentro de la clase point, que es una clase de ejemplo, y no hayamos hecho nosotros de manera explícita a este nivel, es porque ellas vienen involucradas dentro de una relación de herencia, ¿vale?
Aquí me voy a permitir, por favor, incorporar, y sé que llevamos bastante, ¿ok? Así que este punto prefiero dejarlo para la próxima sesión, que corresponde con clases abstractas e interfaces, ¿ok? Que son dos conceptos que nos faltarían por interpretar y que evidentemente vamos a continuar trabajando de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, este punto, digamos que lo voy a saltar, voy a buscarlo. Digamos que dentro de la relación de herencia, que ustedes puedan ver que esa clase abstracta, que es un point 2D, simplemente tiene algunas cosas que no están desarrolladas, que son estas, ¿ok? Que están aquí en rojo, y que la clase point es la que se encarga de resolverlo o de incorporarlo, ¿ok? Es decir, que aquí lo único que voy a decir con respecto a las clases abstractas simplemente es que hay algunos métodos que no son desarrollados dentro de la clase y eso la convierte en una clase abstracta. Es evidentemente un artificio en donde nosotros como programadores decimos, epa, este método no lo vamos a desarrollar nosotros, lo tiene que desarrollar una de las clases derivadas. Eso es como si el profesor diga, dentro de un ejercicio, esta parte la van a completar ustedes, y como la van a completar ustedes, entonces esta clase no está terminada y se convierte en una clase abstracta. ¿Quién la completa? La completa la clase derivada, que en este caso la clase point es la que mantiene un vínculo con la clase point 2D y que al completar todos sus métodos, que en este caso no hay ninguno abstracto, pues entonces se considera una clase concreta, es decir, una clase que incluyó la ejecución o el desarrollo de todos los métodos que le involucran. Y por último, me voy a permitir hacer uso del método de un operador que es el operador instance of, en donde es un operador que entrega un resultado lógico verdadero o falso, en donde simplemente lo que va a chequear es si la dirección de memoria que yo estoy verificando con el uso del método del operador instance of pertenece a la clase que tiene a su derecha, ¿ok? Es decir, que lo que verifica es si un objeto forma parte de una clase de chequeo o de comprobación a la cual nosotros hacemos la verificación respectiva. Entonces, por ejemplo, en este caso rectángulo viene del uso de esta dirección de memoria, en donde establecemos este new para identificar que pertenece a la clase rectángulo, ¿vale? Pero el instance of nos va a dar falso, indicando que el rectángulo no pertenece a la clase string, y nos da verdadero, indicando que el rectángulo pertenece a la clase rectángulo. ¿Me permito ir por acá, por favor? A ver, Tairi, dime. Tienes manito arriba. Sí, a ver, te cedemos el derecho de palabra, puedes activar el micrófono. A ver, ¿puedes activar el micrófono? Sí. Disculpe, profe, lo toqué por accidente. Ah, no hay problema, no hay problema. A ver, con respecto al instance of, entonces mencionábamos que sirve evidentemente para poder hacer una comprobación. Entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto? Fíjense, nosotros teníamos aquí algunas asociaciones que son bastante caprichosas, ¿no? O sea, si yo quiero convertir un cilindro en un círculo, ¿cómo puedo saber yo que en efecto, evidentemente, él es también un círculo, ¿ok? O que esa dirección de memoria está vinculada en una relación de herencia con la clase círculo. Entonces, pues muchachos, eso lo podemos hacer de una manera muy facilita. Si cilindro 1 es una instancia de la clase círculo, nos va a dar esto como un resultado favorable, y esto lo podemos colocar nosotros en una transformación de zona segura, en donde digamos que nosotros podemos hacer algunas verificaciones, en donde pues yo creo que lo primero que podemos hacer es transformarlo, digamos, de acá, sin ningún tipo de dudas,
¿ok? ¿Por qué? Porque si cilindro es una instancia de círculo, entonces yo puedo agarrar la dirección de memoria que tiene cilindro 1 y guardarlo tal cual como si fuera un círculo, porque es que lo que nos permitió comprobar la condición anterior es que en efecto ellos están vinculados en una relación, digamos, explícita. ¿Y qué significa eso también? Bueno, significa que si él es una instancia de círculo, yo se lo puedo inyectar acá al método constructor sin ningún tipo de problema, porque es que él va a poder hacer la conversión de manera automática, porque evidentemente lo que acabamos de verificar es que están involucrados en la misma relación de herencia, ¿ok? Es decir, en una línea en donde digamos nosotros podamos tener dos o más clases involucradas, ¿ok? En este caso recordamos, muchachos, que tenemos por favor tres clases involucradas. Tenemos la clase punto, tenemos la clase círculo y tenemos la clase cilindro. La pregunta típica que pudiéramos hacer es la siguiente, muchachos, ¿ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un cilindro como la referencia que se llama cil1 y pregunto si es instancia de la clase punto, ¿ok? Es decir, cilindro, la respuesta es un punto, sí o no. ¿De qué va a depender eso? Pues de la relación de herencia sobre la cual estemos trabajando. Entonces, en este punto específico, lo que queremos es ver que la transformación de cilindro a círculo es automática y de círculo a punto es automática, por lo tanto, de cilindro a punto también va a ser automática. Entonces, si yo pregunto por acá, ¿cilindro es instancia de punto? Pues la respuesta va a ser sí. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque es que para crear un cilindro, primero se construyó un círculo y después se construyó el cilindro. Entonces, eso es lo que significa que este señor esté al fondo de la relación de herencia, ¿ok? Es decir, que esté en la parte más inferior de la estructura jerárquica. Entonces yo puedo decir que un cilindro es un punto, pero también puedo decir que un cilindro es un círculo, ¿vale? Entonces, cuidadito con esto, que desde el punto de vista de programación, ojo, cuando nosotros en Java generamos un override, sabemos que estamos generando eso desde el punto de vista de funcionamiento, ¿ok? Se genera un efecto de lazy linking, ¿ok? O un enlace tardío, y que ese enlace tardío significa que a nivel del tiempo de ejecución, él selecciona, obviamente por efecto de la sobreescritura, cuál es el método evidentemente con el cual va a estar trabajando. Y en ese enlace tardío es donde él decide utilizar el que apunte a lo que el método constructor conserve como tipo de dato originario de la referencia que nosotros estamos manejando. Entonces, con ello, muchachos, yo creo que esto es un ejercicio típico de herencia, ¿ok? Nos faltan algunas cosas por cubrir dentro de la presentación, ¿ok? ¿Vale? Que son clases abstractas e interfaces. Vamos a dejarlo así para la próxima clase, y con esto evidentemente vamos a dar por concluida la actividad el día de hoy, ¿vale? Entonces me voy a permitir detener el video y continuamos entonces nosotros la semana próxima.